Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al canal Zlingua para adquirir el español de manera natural. Hoy voy a hablaros de un día, de una fecha particular en España. Esta fecha es el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es una fecha importante. Primero, porque es el cumpleaños de mi madre, hola mamá, pero sobre todo porque es un día festivo en España. Ese día los españoles no trabajan. Voy a explicaros por qué. Vamos allá. El 6 de diciembre es un día festivo en España. Y el 8 de diciembre también es un día festivo en España, por dos motivos, por dos razones diferentes. El 8 de diciembre es una fiesta religiosa, se celebra la Inmaculada Concepción, y el 6 de diciembre es el Día de la Constitución. Estos dos días los españoles no trabajan, entonces normalmente no trabajan tampoco el 7 de diciembre y así tienen un puente. Cuando hay varios días festivos, 2 días o más de 2 días cuando no trabajamos, tenemos un puente. El 6 de diciembre se conmemora la ratificación de la Constitución Española de 1978. Voy a explicaros por qué ese día fue un día importante. Para eso tenemos que volver en el pasado hasta 1975. El 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco. Franco era el dictador que gobernaba España desde 1939. Varios años antes de su muerte, ya en los años 60, Franco designó a su sucesor. Es decir, que Franco dijo: cuando muera, quiero que la persona que dirija España sea Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón era el nieto del rey Alfonso XIII. Alfonso XIII era el rey cuando se proclamó la Segunda República Española y Juan Carlos era su nieto, es decir, el hijo de su hijo. Y Franco había decidido que su sucesor iba a ser Juan Carlos de Borbón. Y efectivamente, en 1975, cuando murió Franco, Juan Carlos fue proclamado rey de España bajo el nombre de Juan Carlos I. A partir de ese momento empezó un proceso que después se llamó la transición democrática. España pasó de ser una dictadura a ser una democracia. Y para establecer, para consolidar esta democracia, el país necesitaba una nueva constitución. En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas que ganó Adolfo Suárez. Y en 1978 empezó el proceso de redacción de la nueva Constitución. La nueva Constitución fue aprobada por el Congreso de Diputados el 31 de octubre de 1978 y el 6 de diciembre del mismo año se organizó un referéndum. Los españoles tenían que decir si querían esta constitución o no. Y el 87% de los españoles dijo que sí. Los puntos importantes de esta constitución son que la constitución establece que España es un país
democrático y que es una monarquía parlamentaria. Os hablé de la organización política, del sistema político de España en un vídeo anterior que os dejo por aquí. La Constitución también organiza el territorio español en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son un poco como las regiones en Francia, pero, como su nombre indica, tienen más autonomía, tienen más poder de decisión sobre temas de educación, de salud, temas económicos también. España no es un estado federal como Alemania, pero no es un estado centralizado como Francia tampoco. La Constitución establece que el castellano es el idioma oficial en todo el territorio español, pero que los idiomas de las comunidades autónomas también son oficiales en estas comunidades autónomas. Por ejemplo, el catalán es oficial en Cataluña, el gallego en Galicia, el vasco o euskera en el País Vasco, etc. La Constitución también reconoce el pluralismo político de España porque antes, durante la dictadura, había un partido único, no había libertad política y la Constitución consolida este pluralismo y esta libertad política. Desde 1978 ha habido dos reformas de la Constitución. La primera en 1992 para establecer el derecho de voto de los extranjeros en las elecciones locales. La segunda reforma tuvo lugar en 2011 para introducir en la Constitución el concepto de estabilidad presupuestaria. Presupuesto es un término económico, significa budget. Estabilidad presupuestaria es la stabilité budgétaire. Y esta reforma vino porque en 2008 hubo una crisis económica en España y el Estado perdía dinero, el Estado estaba en déficit. Entonces, en 2011 se votó una reforma de la Constitución para reducir este déficit y para que en el futuro no sucediera esta misma situación. El 6 de diciembre ahora hay algunos actos oficiales para conmemorar este Día de la Constitución, pero sobre todo para los españoles es el principio del puente, lo llamamos el puente de diciembre. Muchos españoles aprovechan para irse de viaje, de vacaciones algunos días, y también es el principio de la época de Navidad. Muchos españoles aprovechan para comprar el árbol de Navidad y empezar a decorarlo, o para empezar a hacer las compras, a comprar los regalos de Navidad. Y esto, la Navidad en España, es un tema del que ya os hablé el año pasado, os dejo el vídeo por aquí, y este año volveré a hablaros de este tema también. ¡Hasta luego!